Y después de mucho tiempo vamos a volver a Sansón y Dalila. Hemos estado dando vueltas, aprendiendo pero mucho, ¿verdad? Diferenciando entre lo que es esencial y lo que es principal, ¿verdad? Está claro para nosotros que es esencial y que es principal. No nos vamos a pelear con doctrinas, no nos vamos a pelear con nadie, porque sabemos que es lo esencial. Lo principal es modificable, hay cosas que no son motivo de pelea, así es que no hay ninguna situación que vamos a hacer. Luego hemos hablado acerca de los niveles que existen en la tierra. Hemos hablado del Hades, hemos hablado del seno de Abraham, hemos hablado del Hades mismo y de las profundidades del Tártaro, cómo los ángeles son aprisionados, quiénes son estos ángeles, cómo ha ocurrido, qué pasó, porque inclusive son mayor en malignidad que Satanás, ¿no? Hemos visto cómo es su cobertura. ¿Todo por qué? Por las puertas, ¿se acuerdan? Por las puertas que Sansón las arrancó, y ese era el tema que el Señor Jesús nos había enseñado. Hoy retomamos a Sansón y Dalila y seguimos con el primer león, lo que significa. Hasta aquí esta es la tercera mujer que él ha tenido que enfrentar y vamos a ver un poco el contenido de esto. Aunque les digo, hermanos, no vamos a poder hablar muchas cosas porque no vamos a acabar, no vamos a llegar al segundo león como les dije. ¿Qué dice Jueces 16:4? Después de esto, ¿después de qué? Después de esto, ¿después de qué? ¿Se acuerdan? ¿Después de qué? ¿No hay? Ah, está saboteando Leo. Ya, nada, me avisan. Ah, ya. Después de esto, ¿después de qué? Porque está Jueces 16, 1, 2, 3. Ese sería el contexto. Después de esto, ¿después de qué? ¿Seguí? ¿Después de qué? Ya, sí, después de estar con la ramera y después de sacar las puertas. Después de eso, siendo a medianoche, la lección más importante para su vida, el llamado de Dios para salir, el último llamado para salir de su vida, él nuevamente se enamora, ¿no? Nuevamente. Una debilidad que él tenía era las mujeres, ¿ya? Su debilidad. Y la Biblia dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esta es la tercera y la última, porque después de esto no hay más remedio para este hombre. Entonces la pregunta que hacíamos, ¿después de qué? De unirse a una ramera, cargar las puertas a medianoche, de que Dios le haya despertado. Después de eso él vuelve a caer en esta situación. Esta vez es con una mujer Dalila. No se sabe si esta mujer es judía, es filistea, no menciona mucho la Biblia. Ya rompe todos los esquemas de esta mujer. Y muchos piensan que es una mujer judía prosélita, pero que ha sido atrapada por los filisteos cambiando. Pero otros dicen, no, era filistea, porque si era judía hubiera sabido de las trenzas de Sansón, o sea, no sabía. Pero en realidad es la última mujer que tiene la fusión de ambas, ¿ya? Tanto de la ramera como de su primera esposa. Lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué dice? Después de esto aconteció que se enamoró. La palabra enamorar es la palabra ahav, que nuevamente la estamos viendo, que significa tener un afecto sexual o de otro tipo. Lo hemos visto varias veces, está en el Hebreo 157. Un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Amor basado en el deseo sexual. Eso Dios lo puso, eso no es un pecado, es algo que Dios puso, pero tiene los pasos respectivos. En cambio, Sansón se fue por el otro lado, no se fue por la idoneidad espiritual ni la del alma, sino por el cuerpo. O sea, la atracción fue más importante que otros detalles para él. Entonces fue tan atraído a su vida, tan atraído, que toda su situación espiritual, aún almática, fue esclavizado por el hecho de querer estar con ella, de que si no estaba con esta mujer, ya no vivía.
Y le pasó lo mismo, ¿no? Con la primera y con la segunda fue atraída directamente por el deseo sexual. Nuevamente encontramos que la palabra mujer es Isha. Y la palabra Isha significa esposa. Pero no es la Isha que nosotros conocemos de Eva. Porque Satanás siempre se apropia de las mismas palabras, ¿ya? Pero esta es una Isha comprometida bajo autoridad y protección de otro hombre, en este caso de otra autoridad, Satanás. Entonces es una Isha del enemigo, no es una Isha de Dios, ¿ya? Es una Isha del enemigo. Pero Sansón no tiene ningún problema y está con él. Ahora, vamos a hablar algunas cositas. ¿Dónde sucede todo esto? En el valle de Sorek. La palabra Sorek es viñedo o viña, ¿ya? Pero la palabra Sorek tiene una connotación más. Significa la mejor variedad de vid que existe, la mejor vid escogida y de excelente calidad. O sea, Sansón fue a la más alta calidad del pecado, si vale el término. Y olvidó propósitos, olvidó compromisos, inclusive olvidó cómo lo levantó a la medianoche el Señor para poder arrancar las puertas. Pero este es su problema, fue grande y ahí quedó. La Biblia por lo menos nos menciona 12 valles. No los vamos a poder estudiar difícilmente. Pero los valles son lugares que nosotros tenemos que vencer. Es el itinerario de una oveja. Es el paso obligado de una oveja. Pues dice la Biblia, no, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es inevitable, tengo que caminar por el valle. Ahora, como les dije, hay varios valles. Y este valle es el valle del área de atrapar en el área sexual. Hay que pasar, hay que enfrentar este valle, porque lo vamos a pasar, no podemos evitarlo. A menos que uno tenga el don de continencia, sea eunuco, etc. No, pero si no es así, uno tiene que pasar este valle que le estoy hablando. El nombre de Dalila significa languidecer. Viene de una raíz primaria que es dalal, que significa aflojar, debilitar, oprimir, agotar, empobrecer. Entonces Dalila, así significa su nombre, ¿ya? Languidece, o sea, debilita. La raíz primaria que es dalal significa que lo va a hacer que afloje todo, o sea, de sus secretos, lo oprime, lo agota y lo empobrece. Tal es la situación de Sansón que no medita, no piensa y está con esta mujer, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas cosas que nos interesan mucho en esta lección que estamos hablando. Sansón, su nombre deriva de una palabra Shimshon, significa hombre del sol o pequeño sol. Entonces esta mujer languideció, debilitó, le quitó la luz de la brillantez que Dios había puesto en Sansón con la gracia de su fuerza. Entonces lo iba a debilitar totalmente. Todo estaba preparado, pero parece que Sansón no ve, o sea, no está nublado totalmente por esta mujer, ¿ya? Entonces iniciamos con este preámbulo de este acontecimiento de Dalila y Sansón. Se dice que en Dalila combinan las maldades de la mujer de Timná y de la prostituta de Gaza. ¿Cuál era la maldad de la mujer de Timná? ¿Cuál era el error de la mujer de Timná? Está ahí, ya, pero usted dígame, ¿qué era? No, esa es la segunda. La de Timná era su esposa. Sí, traición, ¿no ve? Y la segunda, esa sí era prostituta, ganancia. Dalila era ambas. Dalila era ambas. Muchos dicen que se casó con Dalila. No hay referencias, o sea, no existen referencias, pero muchos dicen que se casó con Dalila. Y los rabinos en sus estudios hablan y dicen que Sansón intentó enseñarle el Torah. Y algunos piensan por eso que esta mujer tenía cierto grado, diremos, de religiosidad hebrea o que venía de ahí. Pero no dice más, o sea, no hay más, ahí queda, ¿ya? Ahí queda. Ahora, ¿por qué quiero hablar de los valles? Vamos a un poquito ir a esto. Este Sansón en un valle va a caer, ¿ya? El valle es como una hondonada entre cerros, puede haber un río, en un valle. Es algo que Dios nos enseña, es que tenemos que superar los valles. Hablar de valles, hablaríamos de muchos valles, como les dije, 12 valles. Y no vamos a poder aprender todos
12 valles, sino 2 que vamos a verlo hoy específicamente. Como les dije, si nos detenemos en los valles no vamos a poder avanzar tema. ¿Qué dice Jueces 16:4? Después de esto aconteció que se enamoró, o sea, hubo una atracción más sexual que diríamos del espíritu, de una mujer en el valle de Sorek, ¿ya? Que es el viñedo escogido, viñedo de alta calidad, pero no del Señor. Y el nombre de una mujer, Dalila, de alta calidad en languidecer, en destrozar y en apagar la vida de un ungido, de un hombre con unción, Sansón. ¿Lo logró? Sí, lo logró. ¿Ya? A ver, Joel 3:13, ¿qué dice? Metan la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión. Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Si iríamos escudriñando esta situación, nos habla de los tiempos finales. Pero en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo, hermanos, Dios está diciendo, tienen que decidir en este último valle. Es el valle de Josafat. O sea, también se llama el valle de la decisión. Porque Dios dice, metan la hoz porque la cosecha ya está lista, ya está madura. Ya es tiempo de que la iglesia se vaya, ya es tiempo. Pero también es tiempo de que el lagar, o sea, el juicio de Dios venga. Pero en ese lugar dice que hay multitudes y multitudes en este valle cercano al día del Señor. O sea, hay mucha gente que no decide todavía. Hay mucha gente que está indeciso de poder decir, Señor, yo estoy por ti. Multitudes. Y creo que en el mundo, hermanos, creo que en esta situación que caminamos, de verdad, hay mucha gente que todavía no decide. Y es más, dentro de la iglesia muchos todavía no deciden. O sea, hoy es tiempo de decisión. Hay multitudes que están así. Entonces, los valles, ¿qué significa? Lugares difíciles, lugares de pruebas que tenemos que pasar, lugares que tenemos que enfrentar, como el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque más antes hay descansos, reposo, aguas, etcétera, el valle es el itinerario de la oveja. Entonces Sansón inevitablemente tenía que pasar este valle. Pero en este valle, ¿qué debería tener? Decisión. O sea, ¿qué digo? Todos nosotros, de alguna manera vamos a pasar este valle de lo que es la atracción sexual, de caer en esa situación. Pero cuando uno tiene una decisión de servirle al Señor, puede pasar este valle, porque el Señor está con nosotros. Mire lo que dice Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me confortarán. Pero ahora este es otro valle, no es el valle de sombra y de muerte, es el valle de una mujer, o puede ser en el caso de un Dalilo para otros, ¿no? De un hombre que está conmoviendo su cerebro, o sea, sus hormonas, que algo pasa en esa persona que le está desequilibrando aún en su relación con Dios. ¡Ay! A veces se tiene que pasar, sucede. Y es ahí donde Sansón debería decidir buscar a Dios, porque no vemos en nada que él busque a Dios, ¿ya? Entonces había que tomar decisiones. Y hoy igual para nosotros tenemos que tomar decisiones. Por eso la Biblia habla de las hipérboles. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo, dice. Si eso está ocasionando que estés en eso, corta de raíz cualquier relación que te esté llevando a eso, córtalo de raíz. Pero es una decisión. Pero en el caso de Sansón no pudo con esa decisión, no tuvo. Entonces la decisión es una situación, no es detenerme, porque Sansón se detuvo. Si hubiera continuado, el valle siempre tiene su final. Uno debería avanzar, debería enfrentar el valle con el Señor y pasarlo. Entonces, como les digo, si el valle de sombra y de muerte es parte del itinerario de la oveja, también estos asuntos son parte, aún en el cristianismo, aún en el pastor, perdone que quiere englobar un poco, de que hay momentos que suceden estas cosas, que pasan estas cosas. Y uno puede desfallecer y caer como lo hizo Sansón, que pierde los 7 espíritus de Dios de sus trencitas que vamos a hablar. Entonces la decisión es parte de la vida. Siempre decidimos, es inevitable.
Desde niño uno decide y a medida que va creciendo sigue uno decidiendo. Eso es parte de la vida. Entonces va a acontecer cada situación, debo decidir. Y en esas decisiones es que el Señor me tiene que ayudar. Pero esta creo que es una decisión fatal en mi vida y en la vida de cualquiera, de que se presente a alguien que esté atrapando tu vida, como esa mujer que decía: mi esposo no está bien, he preparado cama de amores, etc. Es decisión de nosotros decirle no en el nombre del Señor. Entonces, de que se va a pasar ese valle, sí se va a pasar. Ahora, una mala decisión como la hizo Sansón, pues lo alejó totalmente de la gloria de Dios. Y no solamente, sino que Dios se apartó de él. En cambio, una buena decisión te acerca a la voluntad del Señor. Ahora, puede doler, porque sentimentalmente, emocionalmente, puede doler muchas cosas, pero es necesario pasar este valle en victoria de Dios. O sea, muy necesario, totalmente necesario. Algunos ejemplos que ustedes lo saben. Por ejemplo, el hijo pródigo decidió salir de la casa, pero su decisión debía ser quedarse en la casa. Y él, cuando decidió salir por una aventura, por un desliz en su vida. ¿Y cómo le fue? Muy mal. Toda la vida vamos a decidir. Yo voy a decidir como pastor. Usted va a decidir en su vida diaria. Vamos a decidir. Otro hombre decidió por una situación tan extravagante, tan irrisoria. Tuvo hambre. ¿Y qué decidió? Vender su primogenitura. Creo que no vale la pena decidir en momentos alocados de nuestra vida. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Locamente has hecho esto. Si tan solamente hubieras obedecido a Dios, nada de esto hubiera acontecido. Como locamente has actuado, dice en Samuel, tu reino será quitado. Entonces uno a veces actúa locamente. Y este hombre, por hambre, actuó pues locamente. Dios no nos permite. Es un ministerio que el Señor nos ha regalado. Esto es algo que Dios nos ha dado para servirle a Dios. Y a veces locamente tomamos una decisión y pagamos las consecuencias de la decisión que tomamos. Otro hombre que decidió bajar a Sodoma y Gomorra por tomar ventaja fue Lot. Este hombre vio, dice, los valles ahí, y era como el Edén, su huerto, riego, y quiso tomar ventaja. Y como Abraham le dijo: escoge tú, dijo: yo escojo esto. Y decidió bajar. ¿En qué quedó? Quedó sin esposa, quedó con sus hijas, que tuvo una situación sexual con ellas, una decisión mala. Creo que cuando tomemos una decisión debemos detenernos un momento y decirle: Dios, por favor, guíame, ayúdame para tomar las decisiones correctas en la vida, y que no sean hormonales, no de un momento para otro. Creo que muchos hemos sido así. Yo soy así, bien, bueno, tal vez no parezco, pero soy así. Decido rápido, bien rápido decido. ¿Cuántas veces me ha traído problemas eso? Pero he aprendido a pararme y esperar en el Señor, porque las decisiones que he tomado me han llevado a cosas malas. Entonces uno puede ser así, eufórico. Es más, en la iglesia, si nos hacen daño, pasa, a veces tomamos una decisión, nos vamos. No, para, cuidado como el hijo pródigo que salgas, para. Este valle es necesario pasarlo. Lo vas a vencer, porque si no pasas este valle, igual te va a esperar más allá. Entonces es un tiempo que nosotros tenemos que esperar. Miren, vamos a hablar un poquito de los eventos finales, así bien rapidito con ustedes. La Biblia dice: metan la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno, las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitud de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Esta guerra entre Rusia y Ucrania trae pues algunas connotaciones, hermanos. No sé si ustedes al entrar al internet han dicho: ya se ha producido la guerra de Gog y Magog. Ya es la guerra de Gog y Magog. Y todavía no es. Pero son principios. Una vez que usted ve el mapa aquí que está Rusia, inmediatamente está abajo Ucrania y abajo está Turquía, enemigo de Israel. ¿Ya? Y más abajo está Israel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué tengo que tomar? Este es el valle de Josafat, donde Dios va a juzgar. Es el valle del juicio. Ahora, cuando vamos a Ezequiel 39, 11, 12, mire lo que dice la Biblia. En aquel tiempo yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel,
el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes. Pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Como les dije, hay tantos valles de la multitud de Goges. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Como muchos dicen, es el tiempo de Gog y Magog. A ver, le voy a explicar así a rasgos generales. Cuando se habla de Gog, se habla de Tubal, de Mesec y de Tubal. Muchos relacionan a Mesec con Moscú y a Tubal con Tobolsky, ¿ya? Y otros mencionan a la palabra Rosh. La Biblia habla de Rosh cuando nos habla de Gog y Magog. En realidad es Magog. Entonces el príncipe de Magog es Gog. Pero ellos están yendo, dice, van a ir, según Ezequiel, a invadir Israel. Y es en el valle de Josafat, en la batalla del Armagedón, que va a suceder eso. Entonces, esto de la Biblia ya me habla, ya me dice. Por eso es que han salido artículos y dicen, no, ya estamos en el último tiempo, es la tercera guerra mundial. Alistémonos. Rusia ha atacado Ucrania y estamos a punto de que Israel también sea atacado. Pero todavía nosotros no hemos visto la venida del Señor, porque eso tiene que ser después de la venida del Señor. Pero ya son indicios. Ya es parte de lo que está ocurriendo. Y dice la Biblia que cuando ataquen, Dios mismo va a intervenir. Y si ustedes leen un poquito más allá, dice que van a quemar sus armas durante 7 años de todo el conflicto bélico. Pero van a enterrar 7 meses a toda la gente que ha muerto, ¿ya? Y para limpiar la tierra, porque algo que el judío hacía era limpiar la tierra. Entonces Dios mismo interviene. Ahora, ¿por qué le pongo esto? Porque si de verdad es esta la situación, de verdad que estamos en el valle de la decisión. Estamos bien cerca a los acontecimientos finales. Ustedes revísenlo en internet, busque Gog y Magog, Rusia. Está claramente tipificado esto. Y hay yo lo saqué rápidamente. Esto, cuando hablamos, es el presidente ruso Vladimir Putin, ¿ya? Abraham Raisi de Irán y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que se están reuniendo en el 19 de julio, se reunieron justamente para tomar qué decisiones. Estos 3 presidentes no los admite Estados Unidos, son enemigos acérrimos de Israel. Y los 3 ya se han reunido, a pesar de la guerra existente y de las situaciones que estamos pasando en el mundo por esta guerra, se están reuniendo, hermanos. Hablar de Vladimir Putin tiene hartas cosas terribles. Entonces, el valle de la decisión está cerca. Y hoy es que tengo que tomar una decisión. Y la decisión debe ser servir al Señor, servir a Cristo, seguirle. A pesar de las cosas que puedan ocurrir, ¿no? Sansón tuvo que bajar al valle de Soreg. Tenía que tomar una decisión. Debería tomar una decisión de decir no a esa mujer, pero no lo hizo. ¿Y qué vino para él? Juicio. Es por eso que estoy hablando de esto. Si hoy no tomamos una decisión de servirle a Dios, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿En qué estamos? ¿Cuál es la situación? Por eso dice, metan la hoz porque la cosecha ya está madura. Ahora, Sansón ya estaba maduro, pero no maduro en perfección. ¿Maduro en qué? En su pecado. Entonces llegó al colmo. Dios dijo, suficiente, basta. Hemos visto a través de todo el estudio cómo Dios lo libró, cómo Dios lo sacó. Pero un momento dijo, basta, suficiente. Llega ¿qué cosa? El juicio. Pisa en el lagar, ¿ya? Porque grande es su maldad. Porque falta decisión. Más cuando está cerca el día del Señor. O sea, falta decisión. La palabra decisión es harutz, significa decidir, determinar, diligencia. La cosecha al granero de Dios, pero el juicio es inevitable. Entonces, cuando hablamos de la batalla de Sansón y de este león, es que quiere que decidamos por el lado equivocado. Y nosotros tenemos que tomar una decisión, aunque nos duela. Tenemos que tomar una decisión en base a la voluntad de Dios, lógicamente. Decirle a Dios, he decidido servirte. Y si esto otro me está impidiendo, si por decir es el área, en este caso sexual en el valle de Soreg, para Sansón, debo cortarlo. Porque puede llevarme a un juicio y puede ser tarde.
porque el juicio estaba cerca, era inevitable. Entonces hay un límite para todo. Sansón llegó al colmo, abusó la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Y él qué tenía? Tenía unción, era un ungido. Y para un ungido levantó una ungida el enemigo, pero ungida del diablo, porque era la mejor cosecha del diablo que tenía, el languidecer, en apagar la unción de este hombre. Entonces son las batallas que hoy día estamos librando, hermanos, de este primer león que estamos viendo, que quiere destrozar la vida de los ungidos. Génesis 15:16, ¿qué dice? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero cuando llegue la maldad, yo voy a dar esta tierra. O sea, Dios es tan paciente conmigo, con usted, de que a pesar de las situaciones que ocasionamos, el dolor que causamos al corazón de Dios, Él todavía nos tiene paciencia. Y como a Sansón nos ha dado tantas salidas, y el Espíritu vino sobre nuestras vidas. Pero no podemos llegar al límite. Y Sansón llegó al límite. Y el amorreo y el cananeo llegaron al límite. Entonces Dios tiene sus límites. Cuando estudiamos la alabanza había límites, no sé si se acuerdan algunos. Límites en la alabanza. Judá tenía límites con varias naciones y no debía pasar esos límites. Y nosotros igual tenemos límites, no podemos pasar esos límites. Y esos límites eran los que trajo problemas a este hombre. Entonces, la decisión del pueblo de continuar hacia el inevitable juicio o volverse al arrepentimiento eran decisiones que debían tomar. Hoy todos nosotros, y es cierto, ¿no? A pesar de que hablemos palabra y digamos, al final nosotros decidimos. Nosotros vamos a decidir qué camino tomar. Y este pueblo tenía que decidir o volverse a Dios o irse al juicio. Y lamentablemente Sansón decidió por el juicio. Por eso las puertas fue la última oportunidad para él. Y hemos visto todo el antecedente de ese estudio que hemos hecho. ¿Qué dice Jueces 16:5? Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. Entonces Sansón, ¿qué decidió aquí? ¿Qué decidió Sansón? Ser engañado. E infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. ¿Qué decidió Sansón? Ser vencido. Qué terrible. Nosotros decidimos. Yo decido ser engañado, yo decido ser vencido, o yo decido ser atado, o yo decido ser dominado. Y Sansón lo decidió por una mujer. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Decidió. Y hoy yo puedo también decidir ser engañado, ser vencido, ser atado o ser dominado. Por eso el Espíritu de Dios ha venido con nosotros con fuerza y nos ha dado poder para no ser engañados, para no ser vencidos, para no ser atados y para no ser dominados. Dios nos ayude, hermanos. Este tiempo nadie lo vivió. Nosotros estamos viviendo el último tiempo. Y este último tiempo de verdad está viniendo con engaño terrible. Y mucha gente está siendo vencida. Y lo más grave es mucha gente está siendo atada. Atada por muchas circunstancias y dominada. ¿Qué nos está dominando? ¿Qué es aquello que no podemos vencer? ¿Qué es aquello que nos está atando? Hemos hablado de las ataduras del alma. Pero nosotros decidimos, yo decido enojarme con alguien, yo decido no perdonar, yo decido. Pero mi decisión debía ser pues perdonar, hacer lo que Dios dice. Y en todo ramo, en la iglesia, en el matrimonio, en la amistad, en toda situación, es mi decisión. Yo decido amar a mi esposa. El matrimonio no es una situación que prácticamente es de amor y de sentimientos, es decisión el matrimonio. Y aunque se apagara esa situación de amor, yo decido amar, pues. Yo decido querer. Son decisiones que uno tiene que tomar. Y Sansón decidió por el otro lado. Mateo 12:29.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Este término generalmente se ha aplicado a Satanás. Y vino un hombre más fuerte que es Jesús y dice que entró a su dominio. Pues las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que hemos avanzado. Entonces entró a su casa, ¿ya?, de este hombre fuerte que tenía el control de nosotros como hombres pecadores, ¿ya?, y saqueó. Él entró, como hemos visto en la lección, a los abismos, saqueó los bienes, las joyas, los utensilios a nosotros, ¿ya?, y nos dio libertad, pero antes lo ató a Satanás. Pero esto también es aplicable para nosotros, porque también nosotros somos hombres fuertes y también tenemos una casa que Dios nos ha dado, un oikos. Esta es la casa de Dios, la iglesia de Dios. Nosotros somos el hombre fuerte. Entonces Satanás, ¿qué quiere hacer? Saquearnos, quitar los bienes, los utensilios, sacar lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué hace? Nos ata a deseos, nos ata a dinero, nos ata a principios que no son de Dios y estamos atados. Venimos a la iglesia atados. Entonces saquea. Si usted se da cuenta, con Sansón eso hizo esta mujer, ¿ya? Entró a su casa, a lo que él era, a su intimidad. Y él era fuerte, pero fue saqueado totalmente. Le despojaron sus bienes, sus 7 guedejas. Pero eso, para primero que le hicieron, lo ataron a Sansón. Y ese es un trabajo de este león primero que hemos hablado. Entonces, el objetivo de esta mujer y el enemigo, ¿cuál es? Mi familia y mi casa, oikia. El enemigo va a quererme atar a mí para robarme mi familia, para robarme lo que Dios me ha regalado. Y el ataque a la familia es tan fuerte hoy día, es tan terrible, hermanos, que está destrozando hogares. Yo soy fuerte en el Señor, pero estoy dando debilidad en alguna situación y estoy permitiendo que Él me ate. ¿Para qué? Para saquearme. Ahora, la palabra fuerte es isjuros, que significa enérgico, vigoroso, fortísimo, hombre fuerte. Y Sansón era un hombre fuerte. Pero ¿qué pasó? Lo ataron y le despojaron de todo lo que él tenía. La palabra saquear es diarpasó. Esta palabra saquear viene de 2 palabras, día y harpasó. La palabra día es mediante una causa. Entonces, para que el enemigo me saquee, yo le di una causa. Ya, mediante algo que yo le di, él se apoderó. Harpasó, que también es arrebatamiento, esa palabra que nosotros conocemos, el harpasó, de arrebatar, de llevarse por la fuerza, algo que yo quiero y amo. Entonces el enemigo hace eso. Si bien el tema central que estamos hablando, bíblicamente hablando, es lo que Jesús hizo, no se olviden que Satanás hace las mismas tácticas que el Señor, pero para su reino. Es un mono, es un imitador. Entonces lo que quiere es saquear mi hogar, ya, pero mediante una causa. Dice, no hay maldición que venga sin una causa. Entonces algo yo di, algo cedí en mi terreno. Sansón era el ungido de Dios, pero cedió. Y la parte que él, la situación mediante o la causa para que él fuera atado, fue su pasión. Ahora, la pasión no era mala, pues, pero su pasión de él era desordenada. Estaba dominado por sus sentimientos más que por el Señor. No lo puso. Entonces le arrebataron, se lo llevaron por la fuerza. Ahora, ¿qué le quitó? Sus bienes. Esqueús, vaso. Ahora, esto es bien interesante. ¿Qué dice en 2 Pedro de la esposa? Es un vaso frágil. Qué terrible. Ya. Le quita sus bienes, su esposa. Pierde familia, pierde hogar, o un equipo, un aparato, algo que está ahí, o esposa. Es un ataque del enemigo artero, ¿no? Sucio, bajo. Pues necesitamos, hermanos, decidir. Hay problemas en la familia, necesito decidir luchar por ello. O sea,
no siempre es una taza de leche el hogar, no siempre hay cosas que están bien. Pero he decidido, voy a seguir, voy a luchar, voy a pelear, he decidido. Y esa decisión me va a levantar, porque si yo no decido, ahí aparece Dalila y te ata y te quita y te destroza totalmente. Pero estoy hablando por ambos lados, no solamente por un solo lado. Y la palabra atar es deo, significa atar con cadenas, sujetar, prender, ligar en espíritu, obligando en el espíritu, encadenando en el espíritu. O sea, Sansón estuvo reducido en todas las áreas. ¿Todo por qué? Por no tener una decisión. Y fue un hombre, pero con poder, fue un hombre con unción, fue un hombre. Santiago dice, no todos erramos, todos fallamos, todos cometemos un error. Pero a pesar de haber cometido el error, uno debería decidir. Uno debería levantarse cuando está caído y decidir seguir yendo. Debería continuar, pero en este caso Sansón hizo lo contrario, ¿ya? Lo que yo pongo acá es, no importa que tan fuerte sea el personaje, lo primero que hace es atar a la persona que se saquea. Entonces se lo ata y Satanás empieza a atar. Y Sansón jugó, pues si me atas con 7, y hemos avanzado, ¿no ve? Eso se acuerdan, en cada aspecto, y lo vamos a volver a ver, como sus trenzas la ata a la tierra, a los pensamientos de la tierra, los mimbres, que significa, hemos visto todo eso, pero lo vamos a volver a estudiar. Entonces él pensó que esa atadura no le iba a hacer hasta que llegó pues el momento, hasta que le cortaron todos sus cabellos, las guedejas que él tenía. Miren esto, una sola, porque como les dije, no vamos a poder avanzar lo mucho que tenemos. Primero, Sansón, un hombre escogido por Dios antes de nacer, igual fue atado. Apartado de todo mal, era nazareo, igual lo ató. Tenía que cumplir requisitos para ser grande, sí, pero igual lo ató. Tenía una fuerza como la que nadie había tenido, pero igual fue atado. La unción de Dios venía sobre él, pero igual fue atado. Su vida completa tenía que ser para el Señor. Era un hombre fuerte, pero igual lo atado. Por eso creo que tenemos que entregar cada área débil de nuestras vidas, hermanos. Y cada uno creo que conoce, ¿no? Sabe, esta es mi debilidad, Señor, te lo entrego, porque si no, ahí puedo ser atado. Miren esta otra. ¿Me ayudan, por favor? ¿Ya? 2, 3. Yo siempre he dado consejería acerca de esto en noviazgo y en pareja. No muestres todos tus tesoros. No muestres todos tus tesoros. Este rey Ezequías, no sé cómo, pero vino el rey de Babilonia y pues quiso un poco vanagloriarse de lo que tenía, ¿ya? Y le llevó al templo donde tenía escudos de oro y le mostró todo, absolutamente todo. Lo que él no había trabajado, tal vez lo que le dejó su padre David, o sea, toda la riqueza que había en el templo. Oro en gran cantidad, mucho. Entonces Isaías le dice, ¿no? ¿De dónde viene ese varón? Y ha venido de tierras lejanas, de Babilonia, dice. Y el profeta le pregunta, ¿a qué ha venido? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Hay cosas, hermanos, que en pareja, mientras se novie, no es conveniente contar. Porque si terminas la relación, te puedes saquear. Te puedes saquear. Y a veces no dudamos de contar intimidades, inclusive de la familia, del papá, de la mamá, o vamos a buscar consuelo en una persona y sacamos los tesoros. Y esos tesoros sacados el enemigo los ve. Y llega el momento que llega a tu casa, oikos, tu familia. Entonces el rey se fue, pero quedó con el pensamiento de todo lo bello que había visto. Y cuando vuelve, pues saquea todo.
Y a veces aún inclusive mi conversación tiene que ser al nivel madurez. Yo siempre digo en la reunión de líderes, hay cosas que aquí se hablan y aquí deben morir. Porque no puedo hablar ciertas situaciones que suceden, que tratamos problemas delicados. Pero ¿quién saca a veces eso? Permite que el enemigo venga y saquee. Pero es peor en una pareja. Si yo le empiezo a contar intimidades mías, cuidado, cuidado. Todo tiene su tiempo, dice Salomón en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Cuando te casas, pues la intimidad está abierta. Como Adán y Eva van a andar en el sentido espiritual desnudos, sin nada que puedan ocultarse. Pero antes, no. Inclusive a veces a mí se me sale alguna cosa, pero yo tengo que buscar gente madura. Como dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no ve? Pero bendito el hombre que confía. O sea, maldito el Gibor que confía en el Adán, dice la Biblia. Entonces, tienes que saber a quién mostrar tu tesoro. Pero para consejería, o sea, para que te ayude. Pero en ciertas situaciones hablamos tantas cosas. Aún cuando yo tengo un problema con Juanqui, perdón, Jesito, te he usado siempre de ejemplo, vas a disculpar. Aún tuviera un problema con Juanqui, es íntimo. Somos hermanos, es íntimo. Que yo vaya y le diga, te voy a contar de Juanqui cómo es. Cuando él toque, vas a ser saqueado aquí. Hay cosas íntimas que yo no los puedo contar. Es entre él y yo. Mi paz es entre él y yo. Pero a veces, hermanos, en la iglesia nosotros sacamos nomás todas esas cosas y avergonzamos a otro hermano y a otro hermano, cosas que son íntimas. La Biblia dice debíamos arreglar entre los dos un tercero, pero sacamos algunas cosas. Ahora, no digo que hay que conservar, sino hay procesos que Dios nos da, que son medios. Por ejemplo, el pastor o consejero es bueno para poder resolver y absolver estas situaciones. Pero qué terrible es sacar nuestros tesoros. Yo a veces ni hasta a mi esposa no le cuento, porque le cuento después, ¿no? Después del asunto, porque a veces son asuntos muy delicados. Dice la Biblia en Levítico, el sacerdote llevará la inmundicia del pueblo y nunca la hablará. Entonces yo sé cosas que jamás los voy a hablar. Son intimidades que me han contado y eso se queda conmigo y muere conmigo en la consejería pastoral. Y aunque alguna persona se volviera enemigo de mí, yo tuviera la oportunidad de hablar, no lo voy a hablar. Porque no podemos permitir que el enemigo saquee nuestros hogares. Entonces nos ata en esa situación. Y miren este verso. He aquí vienen días, le dice Isaías, en que todo lo que está en tu casa y todo lo que de tus padres has atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Sin quedar nada, dijo Yahvé. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque ha sido muy, muy fácil en hablar, en mostrar tus tesoros. La jovencita y el joven tienen un tesoro que debe darlo en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Hay intimidades que uno tiene que son dentro del matrimonio. Ninguna pareja, pues yo no puedo avergonzar a mi esposa con ciertas intimidades nuestras. Eso es mío y de mi esposa. Es lo que Dios nos ha dado. Y hacer esto es una vergüenza. Y el problema es en la familia. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dalila con Sansón? ¿Qué le hizo? ¿Qué le dijo? Dime tu secreto. ¿Sí o no? ¿En qué consiste tu fuerza? Y Sansón le dijo, al final, ¿sí? ¿Y cómo acabó? A ver cómo acabó. Y a veces este es un problema de verdad en la situación de parejas, cuando un joven, una señorita, por buscar consuelo, en vez de buscar a Dios, lo busca en la pareja. No está mal, pero debería uno aprender a saber hasta qué situación abrir su corazón. Porque nuestro corazón le pertenece a Dios. Y el día, si Dios te permita que te cases, ahí abrí todo lo que tú quieras. Porque si tú cuentas secretos de tu corazón y situaciones, ¿y qué pasa si no funciona la relación? Se puede saquear.
lo puede contar. Y más si es como Dalila, si no sabe lo que es integridad en el Señor, peor. El otro día tuve una conversación con una hermana y me dijo: pastor, quiero contarle lo que hablan de usted los hermanos. Ah, sí, le dije, sí. Y con nombres y personas. ¿Y qué es lo que dice? No quería saberlo, pero estaba tan enojada la hermana por tantas situaciones que me dijo, pues, y me dio nombres. Le dije: está bien, hermana, ahí queda. No voy a ir a ir personas, a ver, no. Si ha sido íntimo, ahí queda, Dios lo sabe. Porque si no permitimos a veces que se saqueen las cosas. Hay que ser prudentes, hermanos. En el área de consejería es bueno sacar, es cierto, pero tienes que saber con quién sacar. No se olviden, si tú eres un sacerdote y has sido llamado en el ministerio pastoral, tú tienes que cargar toda la inmundicia, y por más que sea tu enemigo, nunca hablar, nunca. Tiene que irse contigo y con el Señor, y tienes que morir como pastor. Con esa inmundicia tienes que morir de lo que sabes. Pero el enemigo no, pues se aprovechó, trabajó, destrozó, y Sansón le contó: pues sí, Dios a veces no me trata bien, mis papás no me entienden. ¿Qué cosas habrá contado, verdad? Y se fue sometiendo y sometiendo. ¿Y tu secreto? Ya te digo, de a poco le dijo: nunca nadie tocó mi cabello, su consagración. Y ahí lo ató y le destrozó. Estos valles, hermanos, tenemos que pelear. Hoy nos vamos a ir tempranito. No vino el hermano Teo, para los que viven lejitos, no, para que lleguen a su casita ya. Hay valles que tenemos que vencerlos, hermanos. El valle de Sorek que hemos visto. Está el valle de Ela. Como les dije, este es el segundo o el tercer valle que estamos hablando. No vamos a hablar más de valles, porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Qué dice 1 Samuel 21:9? Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. En el valle de Ela, ¿quiénes están? Los gigantes. Inevitable. Yo digo: tantos bailes voy a pasar, Señor, porque ustedes ni siquiera han visto los demás bailes que he estado leyendo. Tanto, Señor, pero en todas ellas está con nosotros. Y es el proceso de perfeccionar nuestras vidas, de aprender a ser guerreros del Señor. Es inevitable. Así que David tuvo que pasar este valle. Y cuando pasó, y pasó sin querer, queriendo, como dicen, ¿no? Sin querer, queriendo. Porque fue a llevarle alimentos a sus hermanos y escuchó que había un paladín que estaba insultando al ejército israelita por 40 días. Y él tomó una decisión rápidamente. Ahora, ¿qué había en el otro lado? Miedo, depresión, cuando los israelitas vieron al gigante Goliat. Este gigante produce miedo, produce depresión. O sea, uno quiere morirse, quiere asesinarse, suicidarse, quiere tomar acciones para no pasar este valle. Y dice, no estoy agarrando todos los datos, porque les digo, sería muy largo. Dice que cuando veían al gigante, las rodillas de los israelitas chocaban por el pavor que le tenían a este hombre. La Biblia en Génesis dice: había gigantes en ese tiempo, y hoy dice. Y hemos hablado de los gigantes. El planeta Kolob creo que es así, me estoy acordando, si no recuerdo mal. Pero habíamos hablado, ahora claro, esto no es nada bíblico, pero decíamos que inclusive habían saltado ese planeta, etcétera, ¿verdad? Así de manera general que hemos visto. Pero los gigantes siguen existiendo. Y estos gigantes siguen atentando con nuestra vida en el hogar. Y a veces cuánto nos han puesto miedo y nos hemos deprimido. Había que vencer a este gigante. 1 Samuel 17:24. Todos los israelitas, no algunos, todos los israelitas, así que vieron a aquel hombre, huyeron de su presencia temblando de miedo. Ahí la palabra es
chocaron las rodillas por el pavor. Entonces hay una solución: huir de miedo y no enfrentar. Pero como les dije, los valles son inevitables, hay que pasarlos, hay que vencerlo al gigante. Ahora uno pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gigante que estamos peleando? ¿Cuál es el gigante que está ahí y nos deprime? Yo veo en mi vida, no les voy a decir porque es una intimidad, van a saquearse, ¿no? Pero yo sé mi gigante, yo entiendo mi gigante. Y verdad, a veces me deprime, cuando yo pienso, me deprime. A veces me hace sentir mal, o sea, lucho, batallo. Estoy con el Señor, pero de verdad ese producir miedo te deprime, como que te quiere bajar todo. Son gigantes que hay. Yo digo, no, ¿qué gigante es el que está ahí lanzándose contra su vida para destrozarlo? Y en 17:11 ahí mismo dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados, estaban paralizados. No permite que avances para vencer a ese gigante. Y si habláramos de los gigantes, hemos hablado de los gigantes en la conquista de Canaán. Todos los gigantes que aparecieron. El gigante arrugado y sucio que representaba la iglesia, ¿se acuerdan? Talmal, Sesai, Aimán, no sé quiénes más, y después aparecen los 5 más con David y aparecen otros ahí. Cada gigante que no permitían que entren a la tierra prometida. Pero tener el espíritu de Caleb y Josué era pues conquistar. Hermanos, tenemos que conquistar porque nosotros tenemos otro gigante, más gigante al lado de nosotros. Pero es inevitable pasar. Alguna vez sucede. No me diga que usted no ha tenido miedo y no se ha deprimido alguna vez. Uno se deprime, no se deprime, es el miedo. Pero este valle hay que pasar. En este valle del gigante, David toma una decisión de enfrentarlo. O sea, llega y está decidido a enfrentarlo. Decidido. Yo estaba en la tercera sección de los más chatitos en el cuartel, en los más bajitos, en la tercera sección. Entonces había un día de boxeo. Los de la primera sección gigantes, ¿verdad? Y los de la tercera puro machotes chiquititos. Y había la situación así. Entonces cada sección tenía que mandar su boxeador. Y la primera mandaba, la segunda, la tercera, todos estábamos así, tan grandes que eran. Y el teniente decía, no, si no sale alguien, a todos los jaripeamos y van. ¿Quién va a salir? Mi teniente, yo salí pues. Y el que me tocó era un cochalo grandote. Pero lo que no sabía él era que yo era boxeador. Había entrenado antes. Pero habíamos salido decididos. Mi sección me alzaron en los hombros porque lo noqueé. Me acuerdo que lo noqueé y no sé cómo, Dios nomás estaba conmigo también. Pero ¿a qué va el ejemplo? Hay que decidir. Tu estatura nada tiene que ver con el poder de Dios que hay ahí. Hay que decidir. Y este gigante ataca a la familia, es el valle de él, o sea, va a estar presente ahí, va a estar ahí con nosotros. Y en el nombre de Jesús tengo que luchar contra él. Luchar. No quiero decir la única vez que tuve miedo, absolutamente, porque el hombre tiene miedo. Pero fue cuando estábamos en el terreno y llegaron los loteadores y nos quisieron linchar. ¿Sabes si tuve miedo? Recuerdo que tuve miedo. Y fue una de las únicas veces que escribí auxilio, hermanos, oren por mí. La única, porque después yo confío en el Señor, confío. Y sé que Él está conmigo, pero ahí dije, ayúdeme. Hay momentos así. Y pasa uno, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esto pasó pues. Y este gigante hay que vencerlo, hermanos, debemos vencerlo. Samuel 17:16 que dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 es número de prueba. Y que hacía maldiciones, los maldecía por sus dioses. Por eso es que yo tengo que tener palabra de Dios.
Contra la maldición yo tengo que tener bendición. ¿Ya? ¿Soy acaso un perro? Les rugió David, para que vengas contra mí con un palo, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Eso es lo que hace el enemigo, nos maldice. Tenemos un problema con el vecino, te maldice, ojalá te mueras y te pase esto. Tienes un problema aún con un familiar, te maldice, vas a ver, te va a ir mal. ¿Te dicen o no te dicen? Entonces tú tienes que tener como David palabra. Y David siempre tenía palabra en su boca, y toda maldición quedaba por los suelos. Cuán importante es tener palabra, hermanos. Y en este valle yo necesito palabra para vencer al gigante, porque en este valle se pelea boca a boca. Primero, no es primero con armas. Primero salían los paladines y boca a boca peleaban. Y el gigante, y David, ¿y qué crees que yo? ¿Quién crees que soy? ¿Y también no ve? Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado, y hoy te cortaré la cabeza. Tenía palabra. Luego vino la acción, pero por la palabra ya estaba la victoria. Entonces, cuando nosotros tenemos palabra, pasamos este valle. Y tenemos que munirnos de la palabra del Señor, hermanos. Y Dios en este tiempo está haciendo eso. Me sorprende, hermanos, la lección. Yo di los 12 leones, pero nada que ver con lo que estoy dando ahora. Cuando pasamos, no, les cuento los 12 leones, les dije, no ve, o damos, le dije. Y cuando estamos dando, nada de lo que he predicado la anterior vez es distinto a lo que Dios ha dado. Pero a mí me llama la atención que es el tiempo de la decisión. Son las últimas batallas que estamos enfrentando, y pedirle a Dios que nos ayude. En este valle uno no se detiene, se corre. A ver, ¿por qué se correrá? Porque son tiempos finales, pues. 1 Samuel 17:48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse a él. Eso sí que es decisión. En este valle se corre. ¿Por qué se corre? Porque es el valle en este valle que estamos hablando, que hemos dicho que se llama en el valle de Ela, se corre porque estamos viviendo los tiempos del valle de la decisión. Es el tiempo final. Hoy ya no puedo venir con pereza a la iglesia, o sea, no puedo hacer con pereza mi vida espiritual, debo correr. El tiempo está cerca. Eso lo hemos hablado perdón por favor por mis otros hermanos, acerca de los obreros de la última mies. No me acuerdo qué lección dimos acerca de eso, ¿no ve? Son los últimos que van a trabajar desde las 5 hasta las 6, y a ellos no les queda tiempo para hacer. Tienen que ser violentos para hacer cosecha, tienen que ser violentos. Por eso David corre para enfrentarse con el gigante. Entonces es una decisión. David corrió a enfrentar al gigante, lo que significa que en este valle hay que correr, no caminar, ¿ya? Correr, avanzar sin depresión. O sea, no puedo deprimirme, no, tengo que avanzar, enfrentar el problema. Tenemos que enfrentar el problema, hermanos, ¿ya? Tenemos que enfrentar, no me puedo parar. Es un problema, debo enfrentarlo. Es un gigante, pero lo voy a enfrentar. En cambio Sansón no, le gustaba dormir en las piernas de Dalila, no enfrentaba. Jueces 16:19 dice eso, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. En cambio José corrió de esta otra mujer. Debería correr, y llamó a un hombre quien les rapó las 7 guedejas, que vamos a verlo después. Entonces hoy necesitamos, hermanos, correr esta decisión, pasar, vencer a este gigante. ¿Qué le hizo? Lo promovió como rey. O sea, no podemos arrepentirnos. El vencer a este gigante es llegar a ser promovidos como rey. Vamos a ver 2 Samuel 2:4. ¿Qué dice? Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Cuando pasas este valle hay una corona. Ahora, si hablamos de coronas, son 7 coronas que nos esperan. No es una sola corona, son 7 coronas que hay. Pero aquí recibe una corona de vencedor, porque ha vencido al gigante. Aquí quedaremos, hermanos, ¿ya? Porque, como les dije, tenemos hermanos que vienen de lejos. No quiero un poquito complicar su situación. Vamos a seguir viendo de esta mujer cómo hace, cómo va a atacar, cómo va a hacer sus tramas contra Sansón. Pero si yo quiero rescatar algo esta noche, es que de verdad es el último tiempo.
Es el tiempo de la decisión. Y yo quiero pedirle a Dios que me ayude a decidir siempre. Aún venga un gigante, aún venga algo, quiero decidir. Puede ser que caiga en ese valle, pero quiero levantarme y decidir a servir al Señor, porque es el último tiempo. Amén. A ver, 5 minutos para preguntas tal vez, o comentarios.